quedan sin la levadura de Corinto. Al final pueden pasar un momentito. ¿Quiere detener la grabación? Ah, ¿alguien ya la había activado? Estás grabando. Asegúrate que todos sepan. Bueno, alguien puso a grabar. Vamos, pues. Ahí dice que está grabando. De pronto fui yo mismo y no me di cuenta. Familia, ¿quién ve algo diferente en la gráfica? Pues aparte de toda la literatura que está del lado derecho, que es lo mismo que hemos estado viendo toda la semana. Piedras vivas. Muy bien. Es que este mensaje de ir a descubrir lo que ustedes han dicho, de cómo la levadura, los temas de esta semana de sacar levadura, nos impacta, tiene todo que ver con ese ejercicio, con esa identidad como piedras vivas. Somos piedras vivas. Eso significa que participamos de qué? Del proyecto eterno del Señor. Cuando la palabra de Dios dice piedras vivas, ¿de qué nos estaba hablando? De que formamos parte del templo espiritual que el Señor está creando para la eternidad. O sea, estamos pegados a un proyecto eterno. En esa dimensión no podemos nosotros entrar o permanecer o crecer o afirmarnos como piedras vivas si no tenemos esta visión del respeto por el orden de Dios. Y fiestas solemnes tienen que ver con orden de Dios. Terminemos la serie de 7 y terminemos con la levadura de Corinto. Voy a tratar de ir muy rápido y muy puntual sobre esta para que nos quede tiempo de hacer la reflexión y eh, no te afanes porque se vayan, tranquila. No, 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 al final se pueden ir. Necesito que todos escuchemos la levadura de Corinto porque es el cierre, nos quedamos incompletos. Es el séptimo día de panes. Hay que cerrarlo completo. Entonces vamos a desarrollarlo. Levadura de Corinto. Congregación. ¿Quiénes eran los corintios? Los corintios son un grupo de creyentes en Jesucristo, sí, pero eran gentiles, no son judíos. Eran personas de otras naciones, de otros pueblos, de otras culturas, que estaban tratando de entrar en pacto con Dios por medio de Jesucristo. Pablo les había llevado el Evangelio de Cristo, les había mostrado la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo, y a ellos les fascinó la doctrina y quisieron entrar en pacto con Dios por medio de Jesucristo. Pero, ¿qué pasaba con los corintios? Ellos venían de una vida o de una cultura o de una tradición sumamente arraigada en la idolatría. Ellos venían de ser adoradores de esos dioses paganos que tenían unas prácticas bastante carnales, bastante sensuales, bastante mundanas. De manera que para ellos la tolerancia a eso que desde la ley de Dios se llama pecado, para ellos eso era no tan determinante. Y por eso se dice que el pueblo de Corinto mostró tolerancia ante el pecado. Tenían actitudes de malicia, de maldad, y las consentían. ¿Por qué? Porque era su tradición. Porque es algo así como lo que nos pasa a nosotros, que venimos a descubrirlo cuando a partir de temas como las levaduras, descubrimos, decía ahorita Pau, que nos contaminamos fácilmente, que soltamos la palabrota fácilmente. Pero uno se confronta con la palabra de Dios cuando se le sale la palabrota o cuando se le sale el juicio o el reproche o la crítica perversa, cargada de maldad, cargada de odio, cargada de resentimiento, a veces ¿cómo es que se llama? Cuando yo me comparo, a veces de orgullo, ¿cierto? Uno se confronta con la palabra de Dios y resulta que la palabra de Dios le dice a uno, de la llenura del corazón, habla la boca.
Entonces, cuando uno se mira en ese espejo de la palabra y acaba de sacar por su boca una cantidad de cosas que uno se da cuenta que no son, ¿qué es lo más triste que ocurre con uno? Que uno dice, de esto está lleno mi corazón, de esto está lleno mi corazón. De si nos decía ahora, el Señor nos va tratando y nos va probando a través de las circunstancias. Y qué bueno cuando yo me enfrento a una circunstancia y lo que saco de mi corazón ya no es lo que siempre había sacado. Qué bueno cuando yo descubro que logré sacar de mi corazón de pronto esa respuesta de resentimiento y de odio cuando alguien hace algo que a mí me parece injusto. Cuando yo puedo inclusive pasar por alto una ofensa y puedo decir, ya no me cargo con esto. ¿Sabe qué pasó en su corazón en ese momento? Que transcurrió un proceso de santificación. Recuerden que el número 7 bíblicamente es santificación, es llegar a un proceso, a cumplir un proceso de santificación, de plenitud. Y cuando uno se da cuenta que pasa el tiempo y sigue saliendo de mi corazón lo mismo, la respuesta es sencilla. Es que yo no he sacado de mi corazón esa levadura. Y por eso la fiesta de los panes sin levadura tiene un significado y una connotación tan importante, tan profunda, tan bonita. Voy a adelantarles algo. La celebración de resurrección tiene que ver con la ofrenda de las primeras, los primeros frutos, ¿cierto? Las primicias. Lo que vamos a hacer mañana es ofrecerle los primeros frutos de la cosecha que está ocurriendo en tu vida. ¿Y cuál sería un fruto de esos? Precisamente lo que estamos hablando. Ante la injusticia ya no reacciono con ira, con vulgaridad, con juicio y con reproche. Ante la injusticia, ¿cómo reacciono? Preséntele ese fruto al Señor. ¿Qué fruto le vas a presentar? Santificación es un proceso de 7. Puede ser 7 días, puede ser 7 semanas, pueden ser 70 veces 7. Es un proceso permanente en el que estamos. Por eso el Señor dice que las 7 fiestas solemnes deben ser celebradas, ¿cuántos años? Perpetuamente, por siempre. Porque a través de este proceso del Señor, de esta estrategia del Padre, de que cada año recordemos y hagamos esto, vayamos ¿qué? Purificando, vayamos santificando nuestra vida. Eso no se hace en un año. Que este año estamos experimentando, los últimos tiempos hemos estado experimentando avivamiento y hemos empezado a sentir más deseo por ir a entender. Este año tuvimos, digamos que mucha explicación, mucha disertación en cuanto a lo que son las diferentes levaduras. Pero esa levadura que se saca de la casa y que durante 7 días vamos a estar viviendo sin levaduras, lo que pretende hacer es que identifiquemos esas áreas en las que tenemos que sacar aquello que nos fastidia. Entonces, los muchachos, por ejemplo, cuando tienen que enfrentar el bullying de las escuelas o del ambiente juvenil, ¿por qué un muchacho entra en crisis cuando le hacen bullying? Porque todavía siente que le afectan su integridad, algo de su identidad se ve afectado. Se están burlando de mí porque tengo poco cabello, porque tengo mucho cabello, porque camino así, porque hago asá, porque puedo, porque no puedo. ¿Cuánto te está importando lo que digan de ti? Finalmente, si tienes o no tienes, puede que sea cierto, pero ¿qué importa que los demás lo valoren de una manera justa o injusta, si tú eres uno delante de Dios? Si algo le debe dar a uno el Señor es seguridad y autoestima. Han oído hablar de la autoestima, ¿cierto? La autoconfidencia, la asertividad, la capacidad de ser íntegro, reconociendo lo que tengo y lo que no tengo, reconociendo lo que puedo y lo que no puedo, reconociendo lo que es para mí
bueno y lo que no es para mí bueno. Y cuando me enfrento a la palabra de Dios, a la ley, a la voluntad de Dios, a la ley, entonces yo tengo un parámetro cierto para validarme y tomar juicios válidos, verdaderos. Para eso es este tiempo. Para eso es la fiesta de las primicias, para que le ofrezcamos mañana al Señor qué levadura logré sacar de mi corazón. La maledicencia es normal, porque nacemos, depende culturalmente de dónde nacemos. Hay lugares donde por naturaleza las groserías se vuelven normales. Así es. Y un niño no es culpable de haber crecido en un hogar donde se dice hijo de tantas para todo. Pero cuando toma conciencia, entiende, debe sacar eso. Por eso el Señor, a través de las levaduras, el Señor Jesucristo decía, cuídense de la levadura de qué, empezando con fariseos. Muy bien, por ahí va el tema. ¿Qué vas a ofrecerle al Señor mañana? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es ese primer fruto que le vas a ofrecer al Señor? Porque de eso se trata y seguramente la reunión de mañana va a tener bastante adoración, va a tener bastante tiempo de adoración, porque más que el tema para explicarlo es llegar, ¿qué le vas a ofrecer al Señor como tu primer fruto? Por ahí va el proceso de las 7 fiestas. Entonces los corintios eran personas como usted y como yo, que habíamos nacido en una cultura ajena, totalmente ajena a la ley de Dios, al pueblo de Dios, y que por alguna razón vino un Pablo, vino un evangelista, nos presentó el evangelio de Cristo y nos fascinó. Y quisimos entrar y entramos. Pero una vez entramos, empezamos a entender y nos gustaba estar allí, pero también estábamos siendo condescendientes y tolerantes con toda esa tradición y toda esa cultura que traíamos. Dice entonces Pablo en 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. La levadura de Corinto, además de que tiene, bueno, puntualmente como lo presenta el Señor Jesucristo y como lo presenta aquí Pablo, la levadura de Corinto tiene que ver con el pecado o los pecados de tipo sexual, de tipo sensual. Es precisamente el ejercicio de la sexualidad dentro de un marco de tradición o dentro de un marco de, eh, de legalidad mundana. ¿Cómo se está ejerciendo la sexualidad en el mundo moderno? ¿Cómo enseña el mundo hoy a los jóvenes que desarrollen esa etapa que es normal en la vida de una persona? El desarrollo sexual, el desarrollo de la época de la pubertad y la época de empezar a querer conocer o a conocer de lo que es la sexualidad en los seres humanos. ¿Cómo lo está haciendo el mundo? Terriblemente mal, ¿verdad? Porque lo que hay en este momento es una tendencia a normalizar lo anormal. Una tendencia a que los muchachos de pronto, por miedo, entonces deciden no querer conocer a una mujer y prefieren ser homo, ¿cierto? Y hay otro que siente que su masculinidad se fortalece cuando es hetero. Y hay niñas que de pronto por causa de violencia, de abusos o de amenazas o de situaciones ambientales deciden cerrarse y quedarse en un ambiente también homo. La sociedad no está ayudando para nada con esto, pero es que esto es algo natural, esto es como el que tiene hambre y tiene que comer. De manera que los jóvenes deben entender y deberían revisar muy bien, estudiar muy bien el tema de las levaduras de Corinto. ¿Por qué? Porque los corintios tenían problemas, les gustaba el evangelio, se enamoraron, se apasionaron con el evangelio del Cristo Mesías Redentor, quien pagó los precios por el pecado. Pero ellos, en su cultura, en su corazón, dentro de ellos,
la inmoralidad sexual era algo normal. Lo habían normalizado, habían crecido con ello. Entonces les parecía bien. Y como dice aquí, 1 Corintios 5:1, y a tal nivel el pecado sexual, esa fornicación, recuerden que fornicación bíblicamente tiene dos contextos. Uno que tiene que ver con idolatría y otro que tiene que ver con la fornicación de carácter sexual. Esta fornicación es del enfoque de la sexualidad. Dice, y tal impureza sexual, voy a traducirlo de esa manera, cual ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, entre los que no pertenecen al pueblo de Dios o a la comunidad que estamos en el pacto, que estamos en pacto con Dios por medio de Jesucristo. Ojo con eso, es muy importante el pacto con Dios por medio de Jesucristo. Tanto así que alguno tiene la mujer de su padre, su madrastra, y ahí no aclara, puede ser su mamá. ¿Estamos? Pero hay culturas en las que eso puede ser perfectamente normal, porque incluso hay especies animales en las que los hijos procrean con la madre, especies animales, ¿cierto? No me extrañaría que hubiesen tribus indígenas, pueblos por allá, en algún lugar de la tierra, que consideren que eso es normal. Es más, que consideren que eso es necesario. Y una mente torcida y una mente que quiere justificar de pronto ese tipo de comportamientos, podría coger la palabra de Dios y torcerla y coger aquello que el Señor le dice a Moisés cuando va a entrar el pueblo a la tierra prometida, le dice, no se junten con esos otros pueblos, no dejen que sus hijos se casen con esas mujeres de esos otros pueblos, porque se van a contaminar de sus tradiciones, de sus dioses, de sus ídolos. Y una mente torcida puede decir, para no contaminarme tenemos que ser aquí entre nosotros. O sea, un religioso sabe qué justifica, que vamos a tener hijos solamente entre la familia, porque es que nosotros somos los únicos puros. Nosotros somos los únicos que podemos estar seguros que no vamos a transgredir y que no nos vamos a contaminar. Entonces, aquí entre nosotros nomás. Y si es un hablador motivador que convence, pues lo va a convencer y va a formar una ley. Y esa es la levadura de los fariseos. No, esa fue la de los fariseos. Hacer leyes humanas, hacer interpretaciones de la ley y convertirla en leyes humanas y darle tal fuerza que se convierte en una tradición. ¿Se dan cuenta qué fácil es de pronto coger algo, interpretarlo con acomodo y con una buena labia y con una buena expresión motivadora establecerlo? Pues hijitos de Dios, de todo eso es de lo que tenemos que cuidarnos. ¿Qué tienen los muchachos por delante hoy en día? Unos influenciadores. El solo nombre ya llama la atención. Ellos no son comunicadores como los nuestros. En nuestra época, los que hacían eso estudiaban y se preparaban para ser comunicadores. No, hoy no son comunicadores, hoy son influenciadores, porque el propósito de la comunicación es influir en la forma de pensar de una persona, ¿sí o no? El solo nombre debe llamar la atención, porque usted no quiere que lo influencien o influencien. Se me está olvidando el poquito español. Usted no quiere ser influenciado, ya encontré la salida. Usted no quiere ser influenciado. Usted quiere que lo informen. Usted quiere que le den a conocer. Porque el trabajo de la gente que informa es informar. Pero en el mundo moderno se volvió influenciar. Y por eso es que detrás de todo medio de comunicación hay un dueño y ese dueño tiene unos intereses y eso es lo que se escucha y eso es lo que se ve. Por eso es que no podemos ir como ovejitas necias, tontas, a recibir alimento en todo lado donde no hay. Ay, es que el noticiero dijo, ay, es que este canal dijo, ay, es que este influenciador. Si a mí un influenciador me dice algo, lo primero que yo hago es no creerle. ¿Por qué? Porque ya traigo un prejuicio con respecto a lo que usted está haciendo. Usted me quiere influenciar.
Ojo con eso, los jóvenes. Ojo con seguir influenciadores. Muy bien. Eso de tener la mujer de su padre, ¿eso es bueno o eso es malo? Uno dice, pues si yo lo juzgo, ¿desde dónde lo vas a juzgar? Desde la cultura colombiana, mexicana, salvadoreña, hondureña. ¿Desde dónde lo quieres juzgar? Ah, no, es que en Colombia eso está mal, eso no está bien visto, ¿cierto? Claro, pero ¿cómo hizo Pablo para reprender, para discernir y para poner aquí un concepto de una enseñanza muy importante para usted y para mí? Que eso es lo que tenemos que aprender de la levadura de los corintios, precisamente. ¿Qué hizo Pablo? Dijo, pues eso es malo porque en la ley de Dios está establecido que no está bien. Viene una enseñanza para usted y para mí. No juzgue según su criterio cultural, que, bueno, su criterio que puede estar fuertemente sesgado por su cultura, por su profesión, ¿por qué no? Por sus estudios, por sus títulos, por su familia. No, juzgue respecto de la ley de Dios. Y entonces mire lo que pasa, lo que aprendimos con Josías. ¿Qué le pasa a un pueblo que le esconden la ley? Le escondieron el parámetro para poder validar si algo es bueno o es malo. Y cuando a usted le esconden el parámetro, ¿usted de dónde va a juzgar las cosas? Desde su criterio. Y entonces ahí tenemos el problema de que todo pueblo, toda sociedad que se le quita la ley de Dios, el parámetro de verdad, inequívocamente va a terminar en idolatría. ¿Por qué? Porque el ser humano trae toda una formación que lo va a conducir a la idolatría. Por eso es importante practicar las fiestas solemnes y especialmente los panes sin levadura, que es tal vez la más importante en cuanto a lo que tiene que ver con la formación suya, porque hay que sacar esa levadura, hay que identificarla, como nos decía el Señor a través de la vida de Ana una semana antes de empezar la Semana Mayor. Identifica tu Egipto, ubica la levadura que tienes que sacar. O sea, está de más que usted tenga la alacena llena de panes leudados, llena de una cantidad de comida. Mire, sabe que coma de todo lo que quiera, pero saque la maledicencia de su corazón y preséntele al Señor un corazón limpio que diga, Señor, ya me puedo machucar y arrancarme la uña del dedo chiquito y no voy a decir nada. ¿Sabe qué voy a decir? ¡Gloria a Dios! ¿Cuándo le vamos a presentar un fruto de ese estilo? ¿Cuándo le vamos a presentar el fruto de cuando descubrí que alguien está levantando un chisme contra mí? Poder cerrar mis ojos y decir, gloria a Dios, Señor. Esa persona miente y la verdad siempre va a salir. Dios le bendiga. Entonces Pablo utilizó Romanos 3:20. Hay que trabajar. Claro. Proceso. 7. 70 veces 7. Mire, usted tiene que, mire, ustedes, cuando yo empecé a hacer custodias, llegábamos en el Somer a los salones y veíamos eso tan desordenado que yo decía, ¿a qué horas vamos a hacer todo esto? Y hay que hacer 60, 70 salones que tiene una escuela. Y uno veía, yo veía todo eso y decía, ¿a qué horas vamos a hacer todo esto? Hay que limpiar paredes, vidrios, pisos, alfombras, baños, todo, todo. ¿Por dónde empiezo? O sea, es tan el desorden que se ve cuando uno llega a un salón y todos los salones están iguales, toda la escuela está igual, que uno dice, Dios mío, en 2 meses yo no voy a, no podemos. Por eso es necesario un método en el que usted dice, empiezo por esto. Ta. Y una persona que ya conoce, que tiene experiencia, sabe por dónde empezar y sabe que sí se puede. Que sí se puede, algo que a mí me parece increíble, que sí se pueden hacer 2 y hasta 3 salones en un día con un equipo de 3 personas. Se pueden y se dejan bien hechos. Para mí eso al principio no me cabía en la mente. Yo decía, imposible. Cuando uno se enfrenta a su Egipto y a buscar su levadura, se encuentra un panorama igual.
Un desorden y una cosa de que esto está, pero por donde yo mire tengo problema. Me fastidia que me critiquen, me machuco y la digo, y aunque no me machuque la digo porque se me atravesó alguien, porque el semáforo cambió de amarillo a rojo cuando yo ya estaba pasando. Bueno, ¿sí? Hay tanto que sacar, hay tanta cosa que hacer que yo por dónde empiezo. Ujú. Claro, puede llegar a suceder que más bien se convierte como en los corintios y entonces más bien en vez de criticar y tratar de controlar esa permisividad al pecado, entonces lo que se hace es que se le consiente y se normaliza. Le dice, pero tranquilo, usted por lo menos está con la ex esposa de su papá. Yo tengo a la del carnicero. ¿Sí? Y fresco, tranquilo, ya, aquí no hagamos, usted, hagámonos pasito, ¿sí? Hagámonos pasito. Suele ocurrir. Mire, por eso todos los años tenemos que entrar en el proceso. ¿Sabe qué es hermoso de entender de todo esto de las fiestas? Que no sé si entra allá porque es un tema muy profundo. Pero lo importante es el fruto. Y por eso primeros frutos, Omer Reshit, la fiesta que celebramos mañana, es qué fruto le vamos a presentar al Señor. Después de haber sacado levaduras, un fruto limpio. Porque del fruto que ofrecemos, 7 semanas después, viene la celebración de Pentecostés, Shavuot se llama, que es la fiesta de la cosecha completa. O sea que si le pareció difícil los 7 días, le tengo una buena noticia. Vienen 7 semanas, igual. No vamos a poder dar temas todos los días, eso sí. Pero vienen 7 semanas, ¿para qué? Para revisar, porque es la preparación, ¿para qué? Para Pentecostés. Es que me salgo, no me quiero salir. Romanos 3:20. Pablo, Pablo entonces toma ese pecado de los corintios y pues por supuesto que va a la escritura, ¿cierto? Mire lo que dice Romanos 30:20. No dudo, yo creo que hay un error. Yo creo que hay un error. De pronto es 3:20. Búsquenmelo ahí ustedes, pregúntenle a Pastor Google. eh, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A ver dónde está eso. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Gracias. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ok? Hijito de Dios, cuando usted vaya a buscar la levadura que hay en su corazón y empiece ese proceso de 7 días para a ver si logra un fruto para ofrecérselo al Señor como primera gavilla, ¿cierto? Por favor, tenga en cuenta la palabra. No se invente pecados de su evaluados bajo el criterio de su cultura, de su herencia cultural. Mire lo que dice Deuteronomio 22:30, para ir un poco más allá a lo que es la ley de Dios. Deuteronomio 22 dice, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Mire, si la ley de Dios lo estableció y lo prohibió, créanme, es porque muchas culturas consideraban que eso era normal. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Yo le aseguro que no faltaría la mamá que se consideraba la fuente de la vida y ella quería procrear especialmente con sus hijos, porque entendía que había una multiplicación allí. Saduceos. Sí, es una trampa que le pusieron al Señor Jesucristo para que respondiera de eso. Sí, pero si la ley lo prohíbe, mire, pero igual esta Noemí, ¿cuál fue la que se casó con los dos hermanos? ¿No fueron Noemí, la nuera de Noemí? Sí, ella se casó con... No. Y él le dijo, ya no tengo más hijos, le dijo ella, vete. Ay,
no, Ruth, sí, que la sí, Con vos. se casó con vos, pero se le murió un hijo y después se murió el otro. No, ella se casó con uno solo, ¿no? Después le dijo, vete, porque no tengo más hijos. Pero, ¿y tuviera más hijos? O sea, si tuviera más hijos, le hubiera quedado con otro. Entonces, eso es lo que te quiero decir. Mira que sí había quizás esa cultura de... Pero claro, mire, ¿qué pasó con las hijas de... Correcto. Y las hijas de Lot. Las hijas de Lot que lo emborrachan para ir a poder tener descendencia de alguna manera. Entonces, si la ley, ¿a qué voy con estos comentarios y con esas reflexiones que ustedes conocen a veces de pronto hasta más que yo? Si el Señor lo escribió y lo prohibió en la ley, ¿es por qué? Porque eso es evidentemente existe. Eso existe y es una posibilidad de error, una aberración de los seres humanos. Ahí está en Deuteronomio 22:30. Ninguno tome por mujer la mujer de su padre, ni profane el lecho de su padre. Y Levítico 20:11 también declara algo. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. ¿Ok? De manera que la ley prohíbe esa práctica. ¿Qué más podemos ver en torno a este comportamiento de impureza sexual? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí en esta imagen, pues es de Torá, porque es difícil no encontrarlo, este tema asociado pues a ese lenguaje judío, eh, donde mencionan la ley como Torá, o la Torá como ley. Romanos 3:20, nuevamente, ya lo leímos, ¿cierto? Entonces, estos son aspectos de la palabra de Dios, sustentos que nos permiten decir, eso no está bien. Muy bien, levadura de Corintios, Hebreos 10, 26 y 27. Dice entonces, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ojo con este pasaje, yo creo que usted lo subraye muy especialmente para lo que estamos hablando de llevar fruto, presentar la primicia del fruto al Señor en la fiesta de los primeros frutos, y eso santificará toda la cosecha de tu vida. Tiene que ver. ¿Qué es cosecha? Pues es el montón de frutos que produce una siembra, ¿cierto? Esa es la cosecha. Si no hay fruto, pues no hay cosecha. Si no hay fruto, no hay cosecha. Si no hay siembra, no hay fruto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que vernos en esa dimensión. Hebreos 10, 26 al 27. Creo que este es el versículo más importante de este tema. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, eso es lo que estaba pasando con los corintios, perdón, ¿cierto? Ellos conocieron el evangelio, conocían de parte de Pablo, habían sido exhortados, eran puestos en conocimiento que eso no estaba bien, ¿cierto? Pero ellos decidían continuarlo, porque lo justificaban de alguna manera. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 10? Que si hacemos eso, si decidimos voluntariamente continuar en el error, en el pecado, después de haber conocido la verdad, ¿qué queda? Ya no queda más gracia, ya no queda más redención, ya no queda más, no lo digo yo, no estoy interpretando, estoy leyendo. Ya alguien que me lea una versión diferente, Hebreos 10, 26 y 27, por favor. Esta es una versión, una traducción de un original hebreo, pero quiero que me lean una de las que tenemos acá. Hebreos 10, 26 y 27. Sí, léelo, Ana. Y después Diego lo lee en inglés.
Solo queda algo violento que consumirá a sus enemigos. Wow. A ver, Dieguito. Dear friend, if we deliberately continue sinning after we receive knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice that will cover it. There's no longer any sacrifice. There is no any longer. Ya no hay más sacrificio para la redención de los pecados. Entonces, ese cuentico de que la muerte de Cristo, la gracia del Señor me limpia, me purifica y me garantiza y tengo licencia para seguir viviendo como yo quiera, aún sea consintiendo el pecado. ¿En qué queda respecto a este versículo? ¿Cómo queda esa interpretación de la palabra? Y ojo con esto, porque una gran cantidad de cristianos de este tiempo están convencidos de eso, de que la sangre de Cristo ya pagó por mis pecados, porque por gracia somos salvos y eso ya nadie lo puede acabar, porque es que esa es la voluntad del Padre soberano todopoderoso y ya Cristo murió por mis pecados y nadie me puede decir que yo tengo que pagar por mis pecados. Así es de que yo puedo vivir como pueda y estoy haciendo mi mejor esfuerzo y delante de Dios yo estoy bien. ¿Sí o no, papito Dios? ¿Cómo queda esa ideología? Y no estoy demeritando la gracia y el poder salvador de la sangre de Cristo. Por ninguna manera lo estoy haciendo. Pero les quiero decir, confróntense en este tiempo de sacar levaduras, confróntense con esto. Si alguien voluntariamente decide pecar después de que ha conocido la verdad, y no la verdad cultural ni tradicional, la verdad desde la palabra de Dios, que es lo que hemos estado haciendo, porque todos estos días estudiamos basados en versículos, ahí no hubo mucha interpretación. Quizás hubo información histórica, pero interpretación no había. Después de conocer esa verdad, si decide seguir consintiendo su pecado, decide seguir siendo como los corintios, ¿qué queda? Una horrenda expectación de juicio y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, aquí se abre un tema bien grande, se abre un panorama inmenso, quizás para una serie hermosa, y es la serie que comenzamos cuando empezamos a estudiar el libro de la Revelación. Porque los cristianos, muchos, están pensando que el arrebatamiento los va a librar o nos va a librar de las pruebas y el paso inicial antes o sea, de la tribulación, de una gran parte de la tribulación. Y están convencidos de eso, porque no conocen la verdad. Hay que entender que uno es el día del Señor Jesucristo y otro es el gran día del Padre, porque uno es el día del juicio y el otro es el día de la redención. Sin ir más lejos, la fiesta de Shavuot, la fiesta de las cosechas, en la que se celebra 7 semanas después del primer fruto, que celebramos mañana, le apunta precisamente ¿a qué? A eso. Cuando el Señor viene a recoger su iglesia, el tiempo de esa redención, de ese momento. No estoy señalando una fecha y una hora, porque la palabra de Dios dice nadie sabe la fecha ni la hora. Pero quiero decirles, si la fiesta solemne de Shavuot, de las cosechas, está representando la recolección de los frutos de aquellas semillas que se sembraron en el Evangelio, en el Señor Jesucristo, seguramente el arrebatamiento puede que esté cerquita a una celebración, a una fiesta de cosechas, de Shavuot. Y qué lindo, mire, qué lindo si usted se pone a pensar en ese término y dice, maravilloso, si este año ha de ser el rapto, si este año fuera el rapto, qué lindo, porque tuvimos 7 días de información para sacar levadura, para limpiar levaduras y para prepararnos. Y ahorita, ¿qué tenemos? 7 semanas para seguir trabajando sobre eso. Y si llegase el día que nadie sabe la fecha ni la hora del rapto, de que el Señor recoge su cosecha, se lleva a su iglesia, usted dirá, estaba preparado. ¿A qué le suena eso? Aceite en las lámparas. El
que tiene conocimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto precisamente al rapto? Nadie sabe la fecha ni la hora. ¿Pero qué? Pero nosotros conocemos las señales, tenemos información. Algo puntual. A ustedes no los cogerá por sorpresa. Vendrá como un ladrón en la noche, cuando nadie sepa ni lo espera, sí, pero a ustedes no los coge por sorpresa, porque ustedes conocen las señales, conocen los tiempos y conocen el modelo de Dios. Y lo estamos esperando. Entonces, el que no considera, ni sabe, ni tiene idea que Pentecostés está asociado con rapto, con recoger la cosecha del Señor, que no tiene ni idea que esa cosecha es la multiplicación del primer fruto que se santificó 7 semanas atrás, un tiempo atrás, pues no está preparado para lo que venga y lo va a coger por sorpresa y de pronto lo coge con los pantalones abajo, como decimos. Hijitos de Dios, Hebreos 10, 26, 27 tiene que ver con el fruto. ¿Qué fruto? Y esa es la pregunta del millón. ¿Qué fruto estás presentando o tienes para presentarle al Señor mañana? Un frutico, uno pequeñito, cualquiera, que tiene que ver con autoestima. Ya quizás tengo una gráfica con eso, eso está en la otra de mañana. Miremos este otro de Hebreos 10, 28 para terminar. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos. Bueno, cuando dice la ley de Moisés es la ley de Dios que se expresó por medio de Moisés. Debemos entenderlo. Muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10, 28, 29, también por favor, márquenlo para que lo lean. Y quiero que piensen algo. En este tiempo de la semana de Pascua, de la semana de los panes sin levadura, de este tiempo que nosotros bíblicamente estamos conociendo que debemos tenerlos en cuenta, ¿en qué anda el resto del mundo? De vacaciones. Recogiendo huevos y haciendo una cantidad de cosas. Yo quiero decirles, en el río, paseo de olla, la vacación, rico, todo eso. Muy bien. Y respeto a la sangre y respeto al pacto. Miren, no es que tener vacaciones con la familia sea un pecado, pero si tú lo haces en el tiempo que el Señor te manda a estar revisando las levaduras y a estar preparando tu primer fruto para ofrecerlo, créeme que eso es una falta de respeto, ¿sí o no? Para mí lo es. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a ese irrespeto hacia la sangre de Cristo? ¿Qué decir entonces de los que en este tiempo, semana de Pascua, de Easter, de Passover, y consienten ahí pues todo ese tema de las actividades en torno a los conejos y los huevos, estarán respetando, estarán honrando el pacto y la sangre de Cristo? No. Sí, y se volvió. Entonces, sí. Y le dije, ¿cómo que vamos a comer? Y le dijo, no, pues una ensalada, bueno, listo. Y cuando juego, me dijo, lo que pasa es que estamos en la semana de panes y levadura, pues me lo dijo. Entonces yo dije, ¿cómo? Ay, y me dijo, sí, nosotros somos judíos. Pero me pareció bonito la forma como él a una persona extraña lo compartió. A una persona que, porque no sabía que yo tampoco, que yo sabía eso, no sé cómo iba a saberlo. Pero aún así abrió y compartió eso
bueno, quizás él es judío, pero compartió que él estaba esto, compartió la semana de Pascua, y cuando estuvo hablando un poquito, entonces digo, qué bonito que cuando todo el mundo está hablando de eso mismo, de huevos, quizás cuando te dicen feliz Pascua, ni siquiera están siendo conscientes de lo que están diciendo, hay otras personas que sí están intentando también cómo sacar la verdad, entonces pues me pareció muy especial esa, aprender un poquito de... Así es. Encontrar el mensaje de Entonces, hijitos de Dios, se los digo para cuando el Señor me pida cuentas de sus vidas, de sus almas, ¿cierto? Porque yo tengo una responsabilidad delante de Dios, porque Él me ha dado la facultad de compartirles su palabra. Yo le voy a decir, el 19 de abril del 2025, con motivo de aprender de la levadura de los Corintios, le dije al pueblo y les compartí de Hebreos 10:28 que la tolerancia de, o más bien el irrespeto a la sangre del pacto, la sangre de Jesucristo, que es el pacto como pueblo del Dios Altísimo, es intolerable. Y dice aquí, si la violación de las leyes expresadas por Moisés la consecuencia era muerte irremisible, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee, el que irrespete la sangre del pacto? Hijito de Dios, yo quiero que usted juzgue participar de ciertas actividades. Si lo ha hecho en el pasado, ya no importa, el pasado quedó atrás, saque esa levadura, quite eso y tome conciencia. Si usted, solo por quedar bien con sus vecinos, solo por quedar bien con un grupo de amigos, decide acompañarlos y usted se da cuenta que en medio de la celebración para distraer a los niños les llevaron huevos de conejo y les tienen toda esta ideología, usted debería quedarse allí. Yo quiero que usted lo piense, porque hay dos cosas que hemos aprendido hoy. Si voluntariamente decido consentir el pecado, ¿qué queda? Una horrenda expectación de juicio. Y por otro lado, si yo no valoro las ofensas, las afrentas, la falta de respeto a la sangre de Jesucristo, el pacto, es que la Semana Mayor es la conmemoración del pacto en la sangre de Cristo y nuestra Pascua, que es Jesucristo, fue crucificado. ¿Y por qué muchas iglesias que le repiten a uno eso? Es que nuestra Pascua es Jesucristo y ya fue crucificado. Sí. ¿Y por qué sigues celebrando conforme a las tradiciones de los pueblos, de los romanos, o a las tradiciones de incluso de los judíos ortodoxos, o de los musulmanes, o de los hindúes? ¿Por qué? Si me estás diciendo, es que nuestra Pascua es Jesucristo, ¿qué carajo sigues haciendo celebrando Semana Santa? Romanizado. Y además consintiendo que, como la gente está aquí y les gusta recoger huevos, ¡ay, que recojan huevos! Eso no les hace daño. Hijitos de Dios, si no lo conociéramos, de pronto vaya y venga, pero ahora lo conocemos. Los quiero invitar a que le pregunten ahí a Pastor Google. Pregúntele cuál es el origen de los huevos de Pascua. Mire si eso no está asociado a la diosa de la fertilidad. Por ahí es la cosa. Y algún bobo se escribió y dijo algo que es que cuando enterraron el cuerpo de Jesucristo en la tumba quedó un conejo y el conejo fue testigo de la resurrección. Entonces ese conejo después, o sea que, por Dios, a ver, ¿en serio? ¿En serio? Yo digo, ¿en serio? O sea, no respetan lo que significa la resurrección. Es burla, exactamente, es una burla. Hijitos de Dios, no debemos participar en esas cosas. Ya está, eso es todo. Entonces, cuando dicen, no, que es la semana de Inter, ¿qué recoger huevo? Ya está. Y todo lo demás se Walmart, todo aquí, todo, ahora ya estoy el tiempo de huevos de colores, huevos rosados, amarillos, verdes, todo. Entonces, se trata de la normalización del mundo versus la tolerancia del creyente. De eso se trata. Y mire usted, ¿ustedes sí notaron una cosa? El versículo que colocamos para comenzar todo este proceso era 1 Corintios 5:8. Terminemos. 1 Corintios 5:8 tiene que ver con levadura de Corintios. Claro, está en Corintios.
Estudiémoslo un poquito así rápido. 1 Corintios 5:8, el tal sea entregado a Satanás. ¿Quién? Pues aquel que está con la mujer de su padre y que, bueno, eso está en el 5, lo leímos anteriormente, ¿cierto? Entonces sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena nuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Dice entonces ahí en 1 Corintios, Pablo hablando de la levadura de Corintios, de ese consentimiento del pecado, a pesar de que conocemos la verdad del Evangelio. Entonces nos dice, límpiense pues de esa vieja levadura para que seas nueva masa sin levadura como ustedes son, porque su Pascua, nuestra Pascua, que es Jesucristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿A cuál fiesta se estaba refiriendo Pablo en este pasaje de 1 Corintios? Pues a la Pascua y al pan sin levadura. Ahí estaba clara. Desde el comienzo la tuvimos nosotros al frente, porque íbamos a terminar con esta. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, como nosotros debemos ser. De manera, hijitos de Dios, que pues es la normalización del mundo frente a la tolerancia del creyente. Y yo quiero que mediten bastante sobre esto. Hijito de Dios, te van a llamar raro, te van a llamar judaizante, te van a llamar de mil maneras. Pero ¿sabes una cosa? Es que si queremos estar cumpliendo la voluntad de Dios, no podemos estar bien de acuerdo al criterio del mundo. La palabra no lo dice. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Nadie puede tener esos dos dioses. Así es de que no se sientan mal por estar haciendo algo que la mayoría del mundo no está haciendo. No se sientan desadaptados, desubicados, y si el enemigo les pone en su cabeza que es que ese líder que ustedes tienen los está judaizando y les está metiendo ahí esa cultura judía ortodoxa, yo quiero invitarlo para que estudie a profundidad los temas que hemos compartido y saque su propia decisión. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuesen quitados del medio de vosotros aquellos que cometieron la acción? Este es un llamado claro a no ser tolerantes, a no ser permisivos, a dejar de estar diciendo, ay, pero eso no es tan grave. ¿Qué pasa en las comunidades cuando no se le llama la atención a una persona que está evidentemente en transgresión a la voluntad de Dios? Pero no le diga nada porque de pronto no vuelve. Pero no le reprimamos porque es que se van a enojar y de pronto ese es amigo de fulano y entonces van a hablar mal. Hijitos de Dios, ¿qué queda cuando nosotros somos consentidores? Y esa es la levadura de Corinto, y por eso me tomo el tiempo, perdón, y por eso quiero que vale la pena cualquier minuto adicional que le demos. La levadura de Corinto es justificar nuestra permisividad hacia el pecado que se ha normalizado en nuestro medio. De eso tenemos un montón. Y resulta que la sensualidad, como decía Nancita en el tiempo de limpieza inicial, a través de las redes sociales, la impureza sexual se ha disparado de una manera impresionante. Cuando yo era niño, la pornografía se conseguía en revistas difícilmente asequibles para un niño, solamente estaban muy escondidas y las vendían en lugares, no sé, yo no sé dónde, pero no era fácil conseguirlas. Hoy, hasta en los anuncios y en los canales normales, hay evidencias de sensualidad de pornografía por montones. Incluso creo que hay un canal, el canal azul, que dicen, ¿cómo es que llaman eso? El canal donde para las niñas es muy normal ganar dinero poniendo sus fotos allí. OnlyFans. Se ha vuelto de una normalidad todo este tema de la inmoralidad y la pureza sexual que es increíble. ¿Qué debemos hacer? No ser permisivos. Ojo con la levadura de Corinto. Está muy latente hoy en día.
en nuestro medio. Mis acciones reflejan mis convicciones. Ojo con lo que hacemos. Los espejitos son importantes. Mira, revisa lo que haces, porque ahí descubres lo que hay dentro de ti. Mis acciones siempre van a reflejar mis convicciones. Si yo soy permisivo y lo justifico de mil maneras, en el fondo tú eres una persona llena de levadura de fariseo que justifica el pecado solo por conceptos sociales. Lo que hago refleja lo que creo. Revisa tus actos, revisa lo que haces, revisa lo que dices, revisa lo que juzgas, revisa tu vida en la práctica y encontrarás el origen de lo que hay guardado en tu corazón. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por haberme permitido compartir esta visión de la levadura de de los fariseos en este último día de los corintios, perdón, en este último día de los panes sin levadura. Señor, gracias porque nos has permitido tener un conocimiento profundo, amplio y verdadero. Tenemos advertencias por todos lados. Tenemos una tarea impresionantemente grande e importante que hacer. Solamente te decimos que tu Espíritu esté con nosotros para que podamos ser efectivos en este proceso de limpieza, de santificación, de purificación. Pidámosle perdón al Señor porque seguramente con muchas de nuestras actitudes no hemos respetado ni hemos hecho respetar la sangre del pacto. De alguna manera hemos sido permisivos y hemos consentido que la gente insulte la sangre del pacto, que se burlen de la sangre del pacto y nosotros ni siquiera llegamos a sentirnos mal. Pidámosle perdón al Señor, porque ciertamente esto es fácil verlo en las otras personas, pero quizás nosotros tenemos mucho de esta levadura de Corinto, arraigada en nuestra fe, en nuestra convicción, en nuestra vida, y la justificamos y creemos que estamos muy bien. Señor, gracias por dejarnos ver que lejos de lo que pensábamos, de que estábamos más allá del bien y del mal, y quizás estábamos consintiendo esa doctrina de la gracia, que lo que hace es permitir tener una vida consentidora de pecado y de falta de respeto por tu verdad, por tu ley, por tus principios. Señor, gracias por hacernos ver lo pequeñitos que estamos. Entendemos entonces tu palabra cuando dice, deseen como niños recién nacidos esa leche no adulterada, porque esos somos, pequeñitos, esos somos, aunque ya tenemos años caminando en el Evangelio, quizás todavía somos pequeñitos porque estamos alimentados con una leche adulterada, llena de levadura. Señor, gracias, porque este año 2025 has abierto nuestros ojos y nuestros oídos y nos inquietas para que empecemos a cuidar nuestras acciones, a cuidar nuestras decisiones, a sacar la verdadera levadura de nuestro corazón, para que podamos ofrecerte, ojalá mañana, fruto de la reflexión del resto de este día, ojalá mañana te podamos ofrecer una semillita, un frutico, una hojita verde, un pequeño fruto de lo que está pasando en nuestra vida, que será la señal de la gran cosecha. Que tu Espíritu nos acompañe, así como la presencia del Señor Jesucristo resucitado. Acompañó, asistió, enseñó, instruyó a los discípulos antes de subir al cielo, para que esperaran el tiempo en que el Espíritu de Dios vendría y los llenaría de poder. Así se los dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu de Dios venga y los empodere. Tenemos nuestras 7 semanas por delante para poderle presentar una cosecha al Señor. Dígale ahí en su oración, quiero trabajar en mi cosecha, Señor. Voy a presentarte mañana un pequeño fruto, una de las áreas, uno pequeñito, uno con el que voy a lidiar y con el que voy a presentarte ese fruto, Señor. Y que tu Espíritu me ayude, me guíe, me dirija, me fortalezca y en 7 semanas pueda presentarte una cosecha. Con toda sinceridad, Señor, te hemos orado y nos quedamos en tu presencia, porque solo ahí vamos a estar seguros y confiados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Perdóneme, Johncito, no te di tiempo para lo que hemos hablado, pero sentí que teníamos que ver esto. ¿Perdón? Sí. Eh, sí, es que me quedé en el aire. Bueno, familia, mañana 8 de la noche, online, ¿ok? 8 de la noche, online. Prepárese, prepárese para tener un tiempo de adoración. Prepare su casa, prepare el lugar donde usted se va a reunir. Asegúrese, ojalá, de poder estar solo o si van a estar en familia, que puedan tener tiempo de adoración, porque vamos a presentar ese fruto, vamos a tomar el tema, la visión, y enseguida tenemos tiempo de presentar el fruto al Señor, ¿ok? De eso se trata la reunión de mañana. Así es de que 8 de la noche, preparemos quizás una hora, hora y media, no sé. Creo que cortico no va a ser, mínimo va a ser de 1 hora y 15. Así es de que estamos pendientes de eso. Los que están en línea, gracias por estar aquí con nosotros. Los quiero mucho. Reunión de parejas el 25 ya les confirmaremos todo, ¿cierto? Ubicación, sitio, hora. Viernes 25, entonces dice que tenemos reunión de parejas. Bueno, familia, algo más se me está quedando en el tintero, perdónenme. Cualquiera.